intangible, con sede en el Museo de Antropología de Corea del Sur. Participa en grupos de investigación nacionales y regionales, grupos de investigación, identificación, educación y gestión de los paisajes culturales en Honduras para el desarrollo local UNA y de la red Reflejos que enlazan producción, distribución e intercambio de los espejos de pirata en Mesoamérica y el sur de Centroamérica por la Universidad de Costa Rica. Dentro de sus últimas publicaciones tenemos Patrones de asentamiento agrícola y acceso a recursos productivos en la Honduras antigua, Valle de Jamastrán, 600 al 1000 después de Cristo, la revista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Ciencias Sociales en el 2019. También Trayectorias sociales en la Honduras prehispánica, una visión desde el Valle de Jamastrán, suroeste de Honduras, en cuadernos de antropología en el 2018 por medio de la Universidad de Costa Rica. Así también investigación del patrimonio cultural de la humanidad desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la revista de Ciencias Espaciales en el volumen 9 del otoño del 2016. Dentro de sus temas de investigación e interés y se incluyen los estudios sobre los procesos de organización, complejidad y desigualdad social en la antigüedad, patrones de asentamiento en el periodo prehispánico, arqueología, historia, arqueología pública y comunitaria y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial, gestión del riesgo de desastre y primeros auxilios al patrimonio cultural. Es para el Departamento de Antropología darle la bienvenida a la doctora Eva Martínez. Recordarles que si tienen preguntas pueden irlas haciendo en el transcurso de la exposición, escribirlas en los comentarios o en la misma plataforma para los que estamos por la plataforma de Zoom. Sin más preámbulos, bienvenida doctora Eva, le cedo el espacio. Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias Jonathan por su introducción y muchísimas gracias al Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA por organizar este webinario, este seminario en realidad, el cual nos ha dado la oportunidad de escuchar magníficas presentaciones a lo largo de estas ya 7 semanas. Así que voy a iniciar mi presentación sobre la arqueología del oriente de Honduras, relaciones interregionales prehispánicas. Los arqueólogos han descrito a Honduras, a la Honduras prehispánica, en términos de su carácter fronterizo, ubicada en la periferia sur de Mesoamérica y en el extremo norte del área intermedia. Desde esta perspectiva, el este de Honduras se ha caracterizado como una suerte de frontera dentro de otra frontera, recibiendo tradiciones mesoamericanas filtradas desde el oeste e influencias de la llamada Baja Centroamérica desde el sureste. El este de Honduras ha sido también asociado con el área intermedia. Bueno, la utilidad del área intermedia como un constructo teórico acertado o válido ha sido discutida ampliamente. Para fines de esta presentación, solo cabe señalar que el área intermedia se ha utilizado para designar a un área geográfica que se extiende desde Centroamérica, desde la parte oriental de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, básicamente la Baja Centroamérica, hasta el norte de Sudamérica, el este de Venezuela, Colombia y el norte del Ecuador. Esta área intermedia ha sido tratada de alguna manera como una región liminal, recibiendo pasivamente, desde algunas perspectivas, las olas de influencia de sus vecinos. Por lo tanto, ha existido la tendencia a hablar de las sociedades de esta región en términos de su esencial otredad. Por otro lado, investigaciones más recientes han señalado la necesidad de estudiar esta área desde una perspectiva que destaca a las sociedades en sus contextos
económicos, sociales y políticos internos y locales. George Hasseman escribió hace unas décadas, resumiendo la historia de las investigaciones en el centro occidente de Honduras, argumentando que los cambios teóricos y metodológicos en esta región del país iban desde un énfasis casi exclusivo, producto de la necesidad, en actividades pragmáticas, tales como la identificación e inventario de la cultura material, así como el establecimiento de cronologías básicas dentro del marco de la historia cultural, usualmente vinculadas a los orígenes, florecimiento y desarrollo de las tradiciones mesoamericanas, especialmente las olmecas y las tierras bajas mayas. Hasta, nos dice Hasseman, temas más recientes que se han concentrado en las singularidades regionales de sociedades prehispánicas locales, la transferencia de bienes e información entre centros regionales, la organización económica, los aspectos sociales de la organización política, etnicidad, la relación entre los recursos de subsistencia y los patrones espaciales de los sistemas de asentamiento y sus implicaciones para la interpretación de la organización sociopolítica. Incluso en este seminario hemos escuchado también discusiones mucho más recientes sobre estudios de ideología, sobre la problematización de los estudios sobre desigualdad social y también abordajes fenomenológicos en la arqueología de Honduras. Recordemos, por ejemplo, la presentación del arqueólogo Ricardo Agurcia sobre las investigaciones en el Templo Rosalila y la presentación de Rosemary Joyce sobre arqueología y desigualdad, lecciones de los análisis de sitios en el río Ulúa. La investigación en el este de Honduras ha sido menos intensiva, pero asemeja estos cambios, estos patrones generales en los intereses teórico-metodológicos observados en la región centro-occidental. Las primeras prospecciones no sistemáticas, así como las excavaciones iniciales en el noreste y este del país, proporcionaron evidencia para formular secuencias cerámicas para toda la región. Cronologías aún utilizadas, aunque con modificaciones. La primera prospección sistemática en el noreste de Honduras, que está en el Valle del Aguán, fue realizada en los años de 1970, en los 70, por el arqueólogo Paul Healy, e incluyó estudios de subsistencia y patrones de asentamiento, los cuales en aquel momento eran considerados muy novedosos en la investigación arqueológica en Honduras. Paralelo a estos estudios, los temas sobre afiliación cultural también se mantuvieron presentes en las investigaciones de la región. Sobre la complejidad de la arqueología de Honduras, Paul Healy escribió en 1984. Arqueológica, geográfica y etnográficamente, Honduras es un microcosmos de la Baja Centroamérica. Arqueológicamente, nuestra información es incompleta, desigual y en algunos lugares simplemente inexistente. Sin duda, estas condiciones sobre el estado de la investigación arqueológica aplican al oriente de Honduras de manera particular, donde todavía hoy nuestra información es incompleta, desigual y en algunos lugares simplemente inexistente. Es por ello que resulta muy alentador saber que las investigaciones arqueológicas en la región se están reactivando.
En este seminario, pues ya escuchamos hace unas semanas la magnífica presentación de Whitney Goodwin sobre las investigaciones recientes en el sitio arqueológico de Selim Farm, en el noreste de Honduras. Y en otro webinario patrocinado por el CAC, escuchamos la presentación de resultados del proyecto arqueológico Guadalupe a cargo del arqueólogo Marcus Reindel. En las últimas décadas, las investigaciones han enfocado su atención en la naturaleza de las interacciones interregionales entre el este y el centro occidente de Honduras, así como con la Baja Centroamérica. Paul Healy, por ejemplo, exploró diferencias en la organización social entre el oriente y el occidente de Honduras, señalando que el periodo de mayor complejidad en el oriente y occidente de Honduras, señalando que el periodo de mayor complejidad social y política en el noreste de Honduras se produce alrededor del año 1000 después de Cristo, cuando las sociedades en el noreste se habían aislado cada vez más de los cacicazgos del centro y occidente de Honduras e iniciaron o intensificaron contactos con la Baja Centroamérica. Sin embargo, esto no significa que Healy atribuye la aparición de formas más complejas de organización social en el noreste de Honduras a la creciente interacción con la Baja Centroamérica, en momentos en que la mayoría de las regiones de Honduras están pasando por serios procesos de descentralización política y económica. Es importante destacar que las implicaciones de esta evidencia y de esta aseveración de Healy en términos de comprender el desarrollo de la complejidad social en el noreste de Honduras, en contraste con otras regiones, no ha sido exhaustivamente estudiado todavía. Otras investigaciones en el este de Honduras se han concentrado más en el estudio del desarrollo local y el surgimiento de diferenciación social en la región. Por ejemplo, Christopher Begley en los años 90 realizó una prospección y excavaciones arqueológicas en el Valle de Culmí y propuso que las relaciones de larga distancia de naturaleza no económica jugaron un papel crítico en la organización sociopolítica de Culmí, en el departamento de Olancho, dado que el establecimiento de este tipo de interacciones coincide con la evidencia de complejidad social en esa zona alrededor del 500, 600 después de Cristo. Específicamente, Healy identifica la construcción de campos de pelota y la adopción de rituales relacionados a los mismos por las élites emergentes del este de Honduras como fundamentales en los procesos de adquisición de poder y establecimiento de jerarquías. La presencia de rasgos mesoamericanos distintivos, tales como los campos de pelota en la región oriental del país, ha contribuido al desarrollo de discusiones sobre las relaciones interregionales y sus efectos en las dinámicas sociales locales. En esta comparación intrarregional del este de Honduras, también me voy a referir a investigaciones arqueológicas realizadas en el Valle de Telica, en Olancho, y en el Valle de Jamastrán, en el Paraíso, donde yo he realizado investigaciones arqueológicas. Pues, en la medida en que aumentan las investigaciones arqueológicas en la zona oriental del país, se van develando más esas particularidades subregionales que nos recuerdan la importancia de los estudios multiescalares, la importancia de los estudios regionales y también la importancia de trascender la rigidez de conceptos tales como el de áreas culturales. Hace una semana, en la presentación de un libro, escuché a la colega, mi querida colega costarricense, Silvia Salgado,
estoy musical, referirse precisamente a esta necesidad de trascender estos constructos rígidos. La semana pasada también escuchamos la presentación magistral de la doctora Gloria Lara Pinto, que nos hizo reflexionar sobre el uso de conceptos con enorme potencial analítico, tales como el de comunidades de práctica. La amplia distribución de materia prima y de objetos identificados en el registro arqueológico de la Honduras prehispánica han estimulado el interés académico en diferentes aspectos de las redes de intercambio e interacción interregional. De hecho, la exploración de la naturaleza y funcionamiento de estas interacciones ha sido uno de los principales temas de estudio en el país. Sin lugar a dudas, el oriente de Honduras participó en redes de intercambio con vecinos distantes. Sin embargo, se ha argumentado tradicionalmente que solo una cantidad modesta de productos fue movilizada a través de estos intercambios. Por ejemplo, en el Valle de Culmí, donde las sociedades locales adoptaron modelos arquitectónicos mesoamericanos, incluidos en los campos de pelota, como ya señalamos, se ha identificado, por otro lado, una escasa evidencia de objetos portátiles de intercambio con el centro de Honduras. Y bueno, aquí estamos viendo algunos objetos icónicos de estos objetos de intercambio a los cuales me refiero. Son marcadores importantes, diagnósticos importantes que nos ayudan a identificar, conociendo el lugar de su producción y de su uso y consumo, nos permiten reconstruir estas posibles redes de intercambio. El intercambio interregional de objetos de lujo constituye una de las estrategias de las élites locales para acumular prestigio, mediante la conexión con lo distante, fortaleciendo la noción de agentes culturales o estableciendo lazos con otras élites a través del intercambio de bienes y de prestigio, o el establecimiento de lo que Shortman y Urban han llamado una etiqueta de élite. Las interacciones entre los grupos élites del centro occidente y oriente de Honduras, para algunos investigadores, no parece haber resultado en intercambios sistemáticos de bienes de prestigio. Por otro lado, las interacciones dentro de la región oriental del país todavía necesitan muchísima más investigación. Cabe señalar que los proyectos arqueológicos que se están desarrollando en la actualidad en diversos lugares del este del país, como el de Marcus Reindel en Guadalupe, o el de Whitney Goodwin y Alejandro Figueroa en Silin Farm, están contribuyendo realmente a comprender mucho mejor las conexiones y las interrelaciones intrarregionales e interregionales. La cerámica, por supuesto, ha sido un indicador por excelencia de las interacciones regionales. Aunque algunos investigadores han descrito a la cerámica del oriente de Honduras como notablemente homogénea, investigaciones más recientes que incluyen el estudio de una mayor cantidad de sitios al interior de la gran región, es decir, zonas como el ancho y el sur oriente del país, indican variaciones interregionales en las colecciones cerámicas y lo que éstas representan además en términos de intercambio. Por supuesto, en esta presentación yo no voy a elaborar de ninguna manera en las fascinantes diferencias tipológicas, pero sí es importante señalar
que la identificación de tipos cerámicos producidos localmente ha contribuido enormemente a destacar la existencia de tradiciones cerámicas propias del oriente de Honduras, lo cual también nos habla de esos matices y esas complejidades locales en las relaciones interregionales. Aquí estamos viendo algunos de los tipos clásicos del noreste de Honduras, estos que son característicos del periodo Celín, que es los periodos más tempranos, del 300 al 1000, y estos tipos cerámicos del periodo Cocal, que va del 1000 al 1500 después de Cristo. Y bueno, cabe señalar que estos tipos cerámicos se han encontrado también en el Valle de Culmí y en otras regiones del oriente del país. El análisis cerámico realizado por Marilyn Baudry Corbet a mediados de los años 90 de material arqueológico proveniente del sitio de Chichicaste, del sitio de la Villa de Talgua y de las cuevas de Jamasquire en el departamento de Olancho, los valles de Telica y el valle de Olancho propiamente, identificó un grupo cerámico no reconocido hasta entonces, el cual se clasificó como polícromo chichicaste. Además de no haber sido reconocido hasta entonces, hasta los principios de los 90, en mi opinión, este grupo ha sido identificado erróneamente en otras zonas. Aunque esto ya se convertiría en otra presentación, me voy a detener brevemente para señalar las bases de mi aseveración. Cerámica similar al polícromo chichicaste ha sido reportada en la región de las Segovias, en Nicaragua. Un tipo cerámico denominado caucalí rojo, que los arqueólogos nicaragüenses como Espinosa y su equipo asociaron con tipos característicos del centro de Honduras, tales como los del grupo Sulaco y el polícromo cancique. En los contextos arqueológicos de las Segovias, el caucalí rojo se ha fechado entre el 600 al 800 después de Cristo. Cronológica y estilísticamente, este tipo es significativamente similar a uno de los tipos cerámicos del grupo Chichicaste, conocido como rojo granate. No se ha establecido todavía si el caucalí rojo fue producido localmente en la región de las Segovias o en otra región de Nicaragua. Pensando en la presentación que también hizo en el marco de este webinario el arqueólogo nicaragüense William Vázquez, quien es docente de nuestro departamento de antropología, sobre las interacciones de las poblaciones prehispánicas de Nicaragua y Honduras, pues sí, realmente es importante que desarrollemos investigaciones arqueológicas con objetivos de investigación comunes, para que podamos realmente avanzar en la comprensión de estas relaciones, de estas interacciones entre regiones más amplias. Y estos son algunos dibujos que nos ilustran los estilos característicos de este grupo denominado como chichicaste o el polícromo chichicaste, y la comparación inicial iconográfica que se hizo entre los motivos del sulaco polícromo y este nuevo grupo. Pues definitivamente la influencia con tradiciones del centro de Honduras es marcada, pero lo que destaca de este grupo, según la ceramista que lo identificó, es el hecho de que
realmente es una tradición local, que toma influencias de otras regiones, pero que produce algo nuevo y representativo de la región. Y estos dibujos fueron elaborados por nuestro querido amigo y colega Pastor Gómez. El grupo cerámico Chichicaste, que incluye entre sus tipos el rojo granate y el geométrico, aquí vemos ejemplos del tipo geométrico, fue elaborado en el sitio arqueológico de Chichicaste, donde se ha encontrado evidencia arqueológica directa de su producción, incluidos hornos y altísimas cantidades de material de desecho, etc. Estos tipos cerámicos se han fechado alrededor del 600 a 900 después de Cristo. El polícromo Chichicaste o grupo Chichicaste, como lo define Virginia Ochoa Weinmiller, especialista también en esta cerámica, se ha registrado en contextos arqueológicos fuera del Valle de Telica, donde está ubicado el sitio de Chichicaste, tales como la Villa de Talgua, el Valle de Culmí, el Valle de Jamastrán y recientemente en el noreste de Honduras. Yo tengo el privilegio de tener este dato, sin embargo, no puedo indicar el sitio arqueológico en particular, pero estoy segura de que la investigadora lo podrá hacer público próximamente. Pero esto es un dato muy importante. Es la primera evidencia registrada identificado del grupo Chichicaste en el noreste del país. El sitio arqueológico de Dos Quebradas se ubica aproximadamente a 9 kilómetros de distancia del sitio de Chichicaste, el sitio arqueológico productor de la cerámica. Y es muy interesante las diferencias funcionales entre ambos sitios. Y los autores, los investigadores de estos dos sitios, Terry Weinmiller y Virginia Weinmiller Ochoa, nos indican que poder entender estas diferencias funcionales nos va a ayudar también a explorar y comprender la presencia del grupo Chichicaste en el oriente de Honduras y más allá. Y sobre todo para analizar cuáles fueron los mecanismos de interacción, los mecanismos que movieron, que motivaron estos intercambios. Para mí es importante, o las preguntas que yo me hago son, ¿será que Dos Quebradas controlaba la producción y distribución de la cerámica Chichicaste? Si la cerámica polícroma Chichicaste constituía un símbolo de la etiqueta de élite en algunas regiones del este de Honduras. Y bueno, nuevamente necesitamos más investigación arqueológica en la zona para poder responder a estas y otras preguntas. Además de la cerámica, los estudios sobre la obsidiana constituyen un campo de investigación prometedor para comprender tanto las diferentes redes de intercambio en el oriente de Honduras, así como en las regiones vecinas, incluida Nicaragua, donde se ha identificado la presencia de obsidiana proveniente de diversas fuentes hondureñas. Nuestra investigación en el Valle de Jamastrán, por ejemplo, sugiere que algunas comunidades se especializaron muy probablemente a medio tiempo u ocasionalmente en la producción de navajas prismáticas. La evidencia analizada indica que todas las comunidades del valle producían sus herramientas líticas básicas, mientras que solo algunas de ellas estaban familiarizadas con las técnicas para la elaboración de navajas prismáticas de obsidiana. La única fuente identificada para la elaboración de navajas prismáticas en el Valle de Jamastrán es la fuente de la Esperanza. Aquí vemos en este mapa indicadas dos de las fuentes de obsidiana presentes en el territorio hondureño, la fuente de la Esperanza y Huinoc. Debido
a la relativa cercanía del Valle de Jamastrán con la fuente de Huinope, a 40 kilómetros al este, bueno, 40 kilómetros lineales. Habíamos previsto en un principio que la obsidiana de esta fuente sería la materia prima principal para la fabricación de herramientas en la región. Sin embargo, nuestro análisis muestra que la mayor parte de la obsidiana, el 58%, procede de una fuente desconocida o no identificada por la autora, seguida de la obsidiana de la Esperanza, un 32%, mientras que Huinope solo representa el 10% de la obsidiana recuperada en la prospección. Las investigaciones en el sitio arqueológico de Dos Quebradas, en el Valle de Telica o Lancho, también han cuestionado el supuesto de que la fuente de Huinope sería más frecuente en las zonas orientales de Honduras. Las investigaciones arqueológicas en Dos Quebradas, el sitio que fue ocupado entre el 600 al 1000 después de Cristo, produjo artefactos de obsidiana del Chayal, 70%, Ixtepeque, 22%, La Esperanza, 0.1%, y Pachuca, 0.3%. Los investigadores del sitio señalan que la notable ausencia de Huinope, la fuente más cercana de Dos Quebradas y Chichicaste, es desconcertante. La obsidiana de Huinope se ha recuperado en otras áreas en el este de Honduras. Sin embargo, la obsidiana en general ha sido un bien escaso en el registro arqueológico del este del país. En el noreste, la obsidiana se ha reportado en el sitio de Selim Farm y en Río Claro. 2 artefactos de obsidiana de Selim Farm fueron identificados como uno de Huinope, otro de Ixtepeque, y los 3 artefactos recuperados de Río Claro se identificaron como provenientes de La Esperanza. Por supuesto, yo me estoy refiriendo a los datos de Healy, no tengo los datos de las investigaciones de Whitney Goodwin, que sería muy interesante conocer cuáles son sus frecuencias de obsidiana. Los resultados del proyecto arqueológico Guadalupe, que está actualmente en ejecución en el sitio de Guadalupe, cerca de Trujillo, indican la presencia de frecuencias de obsidiana mayores que las reportadas previamente en la región y predominantemente de Huinope. A ver, miren, si aquí estamos a 40 kilómetros, Huinope de Jamastrán, ¿a cuántos kilómetros estaremos del Valle del Agua? Entonces, obsidiana predominantemente de Huinope durante el periodo Selim tardío y el periodo Cocal. También es importante destacar el trabajo de investigación de tesis de Raquel Otto, estudiante de la licenciatura en antropología con orientación en arqueología de la UNAM, quien precisamente en el marco de las investigaciones en Guadalupe analizó material lítico, obsidiana específicamente, registrando la presencia y uso de la obsidiana de Huinope para la elaboración de navajas prismáticas. Y eso es muy importante también porque los resultados de esta investigación están retando nuestra presunción de que los nódulos de la fuente de Huinope no eran adecuados debido a su pequeño tamaño para la producción de este tipo de herramientas y para el uso, para desarrollar este tipo de tecnología lítica. La variabilidad en la proporción de diferentes fuentes de obsidiana en la región oriental sugiere la presencia de estrategias de abastecimiento independientes y a la vez paralelas o superpuestas, las cuales
variaron a través del tiempo de acuerdo a condiciones sociopolíticas dentro y fuera del país. Nuestra evidencia todavía no nos indica algún tipo de control de parte de la élite sobre la distribución de obsidiana en estas regiones del oriente de Honduras. Y ya para empezar a concluir, porque creo que ya me voy a pasar del tiempo, me gustaría incluir en el mapa de proyectos de investigación arqueológica sistemática al PAPCH, al Proyecto Arqueológico Paraíso Choluteca. Es un departamento, es un proyecto del Departamento de Antropología y este incluye a los municipios de Duyure, Morolica, Huinope y Texihuat. Para ejemplificar un poco el trabajo arqueológico del PAPCH en cuanto a la prospección sistemática, en el municipio de Morolica se identificaron una gran cantidad de sitios arqueológicos con un patrón de asentamiento similar al observado en otras regiones del este de Honduras. También la identificación de algunos restos cerámicos diagnósticos recolectadas en las prospecciones de la región nos indica de manera preliminar que la zona pudo haber sido ocupada entre el 500 y 1200 después de Cristo. También es importante señalar la presencia de lascas y herramientas de obsidiana provenientes de la fuente de Huinope, la más próxima y dentro del área de estudio del PAPCH. Aquí también en nuestras prospecciones en Morolica se identificó la presencia de navajas prismáticas elaboradas también posiblemente, bueno, posiblemente digo porque se hizo un análisis visual hasta este momento, con obsidiana de Huinope. Entonces, Huinope nos sigue sorprendiendo. Y ahora sí, para concluir, estableciendo una comparación entre el desarrollo de comunidades y de complejidad social en diferentes zonas del país, en contraste con el pronto establecimiento de comunidades agrícolas en la Honduras occidental y central, la ocupación sedentaria en el este del país se identifica en el registro arqueológico alrededor del 300 o 600 después de Cristo. Mientras que los lugares centrales nacientes en el noreste de Honduras y el Valle de Cuní participaron de una manera más bien marginal en las redes de intercambio de bienes mejor establecidas en otras áreas de Honduras, los centros emergentes en el Valle de Telica, como Chichicaste y Dos Quebradas, parecen haber estado más directamente involucradas. Entonces vemos esa diferenciación regional entre intercambios entre la región noreste y centro occidental y esta zona del Valle de Telica, aquí en Olancho, y el centro. Okay. Bueno, sin embargo, los datos actuales no apoyan la idea de que las interacciones interregionales entre las comunidades jerárquicamente nacientes en el Valle de Telica y los cacicazgos bien establecidos en el occidente y centro de Honduras sirvieron de base para la formación de la complejidad social en esa zona oriental del país. Y bueno, señalo esto porque
en las discusiones sobre los orígenes de complejidad de organización social, el tema de las relaciones interregionales ha sido considerado como uno de esos motores para la complejidad social. No obstante, la interrupción y modificación de las redes de intercambio en el occidente y centro de Honduras, debido a los cambios políticos en dichas regiones, en el río Sulaco, en el drenaje medio de Lulúa, en el Valle de Naco, en el Valle de Copán, por supuesto, pudo haber tenido un impacto en las dinámicas sociales locales en el Valle de Telica y otras áreas al este, incluido el Valle de Jamastrán. Es probable que los procesos de descentralización político-social observados en áreas centro-occidentales alrededor del 800, 1000 después de Cristo, afectaran el paisaje económico y político de las zonas en el este de Honduras, donde el contacto interregional con esas regiones fue más constante y directo. El abandono de los centros en el Valle de Telica y el Valle de Jamastrán podrían estar relacionados con un proceso más generalizado de segmentación económica y dispersión de la población, vinculada a reordenamientos sociopolíticos panregionales. Por otro lado, la crisis política del occidente y centro de Honduras, al parecer, tuvo menos impacto en el noreste de Honduras, donde las comunicaciones se habían mantenido hasta ese periodo de manera menos constante o marginal. Finalmente, ahora sí, finalmente, para fines analíticos, nos planteamos la necesidad de reconsiderar la noción de que esta región oriental, porque a veces nos referimos a ella como si fuera una sola región, no es homogénea, no es cultural ni sociopolítica homogénea durante el periodo prehispánico. También nos planteamos la necesidad, y lo repito, de trascender conceptos limitantes, tales como la noción tradicional de áreas culturales, para poder comprender la complejidad de las sociedades antiguas. Nos vemos obligados, entonces, a pensar en las palabras de mi colega Silvia Salgado, esta presentación de hace unas semanas que les comentaba, ella nos pide que reflexionemos sobre esta propuesta de zona central, de área de interacción, propuesta por George Hasseman y Gloria Lara. Es decir, esta área que vale la pena explorar en términos conceptuales, que nos puede ayudar a comprender mejor todos esos detalles, todos esos matices de las relaciones interregionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar a las preguntas. La están felicitando por la excelente presentación. Una pregunta puntual dice que al tener evidencia de la cerámica del Chichicaste en varias zonas del país, ¿se podría decir que el sitio arqueológico Chichicaste era un centro de producción y distribución? Sí, pero lo que nos indica que Chichicaste era un centro de producción no es la presencia de cerámica de Chichicaste en otras regiones del país. Eso nos da evidencia de distribución, eso nos da evidencia de consumo. La evidencia de producción que tenemos en Chichicaste es además evidencia directa. Tenemos las características típicas de producción. Tenemos horno en el sitio
tenemos grandes cantidades de material de desecho y otra serie de indicadores materiales que nos hablan de producción. Entonces, sabemos que se produjo en Chichicaste, en el sitio arqueológico de Chichicaste, porque ahí tenemos la evidencia directa de producción. La que encontramos distribuida en otras regiones del oriente del país, esa evidencia nos habla de distribución, de intercambios. Entonces, quiere decir de que ha existido herramientas de obsidiana, herramienta local de obsidiana en el oriente de Honduras. Además, algo muy interesante es que además de la producción de herramientas mucho más básicas, digamos, de obsidiana, se ha registrado la presencia en diferentes sitios arqueológicos del oriente de Honduras, como Guadalupe, en Valle de Jamastrán, en Morolica, de herramientas muy especiales, con una tradición lítica muy particular, tal y como es la tradición de las navajillas poliédricas, que además, las navajas prismáticas, que además, muy interesante, es una tradición lítica que se asocia con Mesoamérica. Y entonces estamos encontrando el uso de esta tradición típicamente mesoamericana en el oriente de Honduras, y además con fuentes de obsidiana que parecían no ser las adecuadas para el desarrollo de esta tradición lítica, que es la fuente de Huinope. Mencionan que en la aldea del Rancho, en Francisco Morazán, existen unos 3 sitios de basureros de obsidiana. Interesante. ¿Y tiene la información sobre estos sitios? Solo están preguntando, no sé si están preguntando, están afirmando. Pero sí. Bien, también hay otra, saludan. Honduras es un sitio arqueológico completo, así que. Están también, hay aquí muy buena presentación. Aprendí bastante sobre la arqueología y muy aporte de este tema. He cambiado mi perspectiva. Y una última pregunta, doctora. ¿Podríamos considerar una presencia de corredores culturales hacia la costa caribe en Honduras, en el noroeste de Honduras? Bueno, les podemos llamar corredores culturales, sí. Supongo que esa sería una manera de establecer una hipótesis. Tendríamos que mapear, que georreferenciar nuestras rutas de obsidiana, nuestras rutas de cerámica, para poder entender mejor cómo funcionaban estos intercambios y si se trata de una especie de corredor. Pues lo que queda claro es que los intercambios en la Honduras prehispánica eran muy diversos y que las sociedades, pese a sus grandes diferencias o a sus pocas diferencias en organización social o política, incluso pese a sus diferencias culturales, estaban estrechamente vinculadas y relacionadas. También quisiera que pensáramos en que estos intercambios no solamente tienen un carácter económico, como bien lo ha señalado Christopher Bailey, también tenemos evidencia de interacciones no económicas, pero que tuvieron un gran impacto en las organizaciones sociales locales. Nos queda mucho trabajo aún por hacer en la zona, lo cual es muy estimulante, y yo creo que debemos enfocarnos un poco más en comprender estos intercambios de obsidiana. No enfocarnos solamente en la cerámica, que ha sido el bien de intercambio por excelencia, pero trabajar más
en la obsidiana, en identificar las fuentes, en hacer análisis químicos, etc. Bien, muchas gracias, doctora Eva Martínez. Es para la carrera y el Departamento de Antropología, en conjunto con el Centro de Horticultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Darle las gracias por participar en esta actividad. Siguen llegando los mensajes de felicitaciones por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta semana número 7. Recordarles que el jueves tendremos otra presentación de la antropóloga Yasmín Bautista, hondureña, que nos presentará su ponencia titulada Acercamiento y nuevas propuestas de investigación en torno a la medicina tradicional lenca. Sin más que decir y agradecerles a cada uno de ustedes su presencia. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, muy amables.